Siento la presión del equipo acá atrás, ya te me estresa, ¿eh? Hola, buenas tardes. Sean bienvenidos nuevamente a nuestras pláticas para pacientes con enfermedades hepáticas. Como saben, cada mes hablamos sobre problemas que están relacionados con las enfermedades del hígado y en esta ocasión vamos a hablar acerca de, perdón, del trasplante hepático. Antes que nada, recuerden que si están interesados en el tema de enfermedades del hígado y ahorita en particular que vamos a hablar sobre el trasplante de hígado, primero pues los invitamos a que se suscriban a la página de Facebook de Médica Sur, que seguramente le están viendo y por ende se suscriban, que anoten todas las advertencias que les piden para que les lleguen estos videos y que si tienen dudas las vayan enviando de una vez porque les iremos dando respuesta conforme avanzamos en la transmisión del día de hoy. Y en esta ocasión no vamos a tener paciente, pero vamos a tener una experta en el tema de donación de órganos, que es nuestra coordinadora de donación y trasplante, que es la doctora Trevilla. Hola, buenas tardes. Buenas tardes. Voy a adelantarme un poquito, Lorena, para a lo mejor poner un poco en contexto a la gente. Y lo más probable es que tú me puedas ayudar. Es, ¿a quién recomendarían que se le haga un trasplante de hígado? ¿A ti qué es lo que has visto en el hospital? ¿A qué tipo de pacientes son a los que se les recomienda realizar un trasplante? Es importante que los pacientes identifiquen los síntomas de una enfermedad hepática. Lo primero es saber que están enfermos del Sí, hígado, que ¿no? O sea, estén el enfermos trasplante de hígado de, está exactamente, dirigido a enfermos del hígado. que tengan síntomas o como es cansancio excesivo, que tengan ictericia, que para nosotros es color amarillo de los ojos y de la piel, picazón en la piel, que tengan también acumulación de agua en el abdomen y que tengan sangrados fáciles. Si tienen alguno de esos síntomas, tendrían que acudir aquí a Médica Sur y si se tiene que acentuar que tiene que ser con el médico de hepatólogo de trasplantes. Claro. Porque es importante que identifiquen de manera oportuna este tipo de pacientes que tengan estos síntomas o que tengan algún diagnóstico de cirrosis hepática descompensada. Es importante que todos esos pacientes acudan con el hepatólogo de trasplantes o que alguien que los derive a la jefatura de trasplantes. O sea, algo que comentaba el doctor y que se dejó entrever, pero creo que valdría la pena enfatizar, es que el trasplante de hígado no está diseñado para todos los enfermos de hígado, ¿no? O sea, hay enfermos del hígado que no han llegado a tener cirrosis, entonces las personas que no tienen cirrosis hepática no se deberían de trasplantar. Exacto. E incluso todas las personas que ya tienen cirrosis, no necesariamente todas, igual tienen que entrar a una lista de trasplante, ¿no? O sea, hablas de cirróticos descompensados, ¿no? Este paciente que tiene sangrado por varices esofágicas, que tiene asitis, el que tiene carcinoma de hígado o cáncer de hígado. Por hepatitis de virus C, hepatocarcinoma, que son candidatos que nosotros vamos identificando y que el hepatólogo o el gastroenterólogo lo tiene que identificar. Usualmente en la consulta vemos que el paciente pregunta cuál es el procedimiento que se tendría que hacer si su familiar o el mismo paciente está interesado en realizar un trasplante. ¿Cuál es este caminito, esta ruta crítica que tendría que seguir una persona que desea ser trasplantada? Hasta donde yo entiendo, ¿es igual en todo México o hay diferencias? Cada hospital tiene su forma de abordaje, pero regularmente todos tenemos que seguir un camino en especial. Tenemos que hacer un protocolo pretransplante, lo realiza el médico especialista, que sería el gastroenterólogo o hepatólogo. Este protocolo pretransplante incluye estudios clínicos, regularmente de sangre y de imagen, además de valoraciones por especialistas que son por cardiología, por infectología, por odontología, neumología, cirujano de trasplantes, anestesiólogo de trasplantes y psiquiatra. Es importante que el psiquiatra vea este tipo de pacientes porque cuando este caso se presenta ante el Comité Interno de Trasplantes, que todos los hospitales tienen un comité interno de trasplantes, que ellos ven el beneficio o el beneficio del paciente para ser trasplantado, sepan que tiene la parte emocional para recibir el trasplante, porque es un procedimiento muy impactante para el paciente y para la familia. ¿Qué es lo que te quería preguntar? O sea, ¿por qué, o más bien explicarle a la gente, por qué tenemos que hacer una evaluación tan exhaustiva? O sea,
¿Por qué tantos especialistas? ¿Por qué tantos estudios? ¿Por qué tantas evaluaciones? ¿Cuál es el objetivo de todas estas? No todos los pacientes que se identifican como candidatos a trasplante son candidatos a trasplante. Entonces, este protocolo pretrasplante nos dice quiénes sí son candidatos a trasplante y además que el trasplante no va a modificar o darles un no beneficio al trasplante. Es importante que estos pacientes se identifiquen al momento porque no todos, aunque necesiten el trasplante, se encuentran en condiciones ya muy avanzadas, que ya no necesitan o se les puede ayudar con el trasplante. Y hay personas que tienen cirrosis hepática descompensada, que es como el último tratamiento que se puede hacer. Sin embargo, entre la descompensación de la cirrosis, el trasplante es su último tratamiento para continuar con su vida. Es decir, entonces, solo para clarificar, hablamos de una evaluación tan exhaustiva, porque obviamente es tan complejo el proceso, que evidentemente necesitamos saber que no vaya a fallar ninguno de los elementos, ¿no? O sea, que ninguna de las fases, como dices, de cardiología, de infectología, de psiquiatría, etcétera, ninguna de esas fases vaya a fallar y obviamente comprometa la vida o la calidad de vida de los pacientes que van a ser sometidos al trasplante. Hay una creencia, ahorita que mencionas todo esto, y luego que después de toda la evaluación que tenemos tan detallada, tienen que ir con un comité interno de cada hospital tiene su propio comité, y a su vez se hace el trasplante. Te pregunto todo esto porque parece una ruta bastante compleja y de repente oyes estas historias que creo que son de las historias que desaniman a la gente a temas que vamos a ahondar más adelante, que es la donación. Y es que pareciera que pudiéramos, más que donar, trasplantar gente de maneras ilícitas e ilegales como si fuera algo tan sencillo, y así como me lo cuentas o como lo hemos visto, pues no parece. ¿Tú crees que a mí me parece que es un mito, pero bueno, tú eres nuestra experta, ¿es mito o es realidad el tema de que pueden agarrar a cualquier persona, robársela en la calle, quitarle el hígado y trasplantárselo a alguien? Es totalmente un mito. La donación de órganos no es tan fácil como la plantean, que te roban en la calle, te quitan el órgano. No, este proceso que se llama procuración de órgano, en este caso el hígado, lleva un proceso totalmente tardado por expertos, por cirujanos, procuradores se le llama. El órgano debe permanecer en soluciones específicas para que el órgano no muera fuera del cuerpo cuando se hace la cirugía de extracción o procuración. No es tan fácil como se dice, se tiene que hacer dentro de un hospital con un equipo especializado en horas, porque el hígado afuera dura 6 horas, de 6 a 8 horas. Entre más el órgano permanezca afuera, obviamente al ser trasplantado, va a tener más posibilidad de rechazo. Entonces, esto es totalmente un mito porque realmente no podríamos agarrar a alguien afuera, hacerle toda esta cirugía si no es en un quirófano, si no es un área antiséptica, aséptica, alguien que tenga experiencia en procuración, porque no nada más es sacar el órgano. Los procuradores saben cómo van a quitar arterias, venas, todo lo que van a conectar en el receptor. Entonces es totalmente un mito. Todo esto debe de ser transparente tanto para el receptor como para la familia que en su determinado momento va a donar. Entonces sí se les dicen estos pasos, sobre todo entrar al comité interno de trasplante es un paso de transparencia para los pacientes, que sepan que todo este proceso es transparente. Ahora, mucha gente igual considera que el trasplante no es el proceso de procuración y donación, bueno, de donación, procuración y trasplante puede ser fácilmente manipulable. Mucha gente dice que solo la gente que tiene muchos recursos o que es muy influyente se puede trasplantar. Si nos ayudas a explicar a la gente cómo es que se designa a nivel nacional este tema de la organización y donación de órganos, que es o sea, sé que hay un organismo que se encarga de eso, pero a lo mejor la gente pensaría que es arbitrario nada más este proceso y no es así, ¿no? ¿Cómo es que ocurre realmente? El Comité Interno de Trasplantes, una de las funciones que tiene es asignar los órganos en una donación, y el Comité Interno de Trasplantes ve la lista de espera del hospital, por ejemplo, de aquí en Médica Sur. Hay una lista de espera en el Centro Nacional de Trasplantes, pero es por partes y por cada hospital. Cuando hay la donación o cuando hay un potencial donante, se debe de avisar al Comité Interno de Trasplantes, y él, con todo su equipo multidisciplinario, tienen que decidir a quién se designa ese órgano, y regularmente en un trasplante hepático se designa por el paciente que tenga más gravedad, que tenga más antigüedad
y el que esté en condiciones de ser trasplantado, porque muchas veces el paciente se descompensa en la larga espera de un hígado. Entonces, el que hace esta asignación es el Comité Interno de Trasplantes. Y no depende pues, ni de influencia no, ni del médico tratante, de la gravedad que tiene el paciente y el tiempo que tiene esperando este órgano. Ahora, comentabas algo que ahorita dejaste entrever, es la larga lista de espera. ¿Cuánto tiempo, muchos pacientes preguntan, cuánto me voy a tardar en trasplantarme? ¿Cuáles son esos números? ¿Cuánto tiempo se tarda en México? Porque sé que en cada país es distinto, pero en México, ¿cómo andamos? Lo medio es de 1 a 2 años. Realmente el hígado es un órgano muy difícil de que haya donación de un hígado, puesto que muchos hígados de los pacientes donantes, muchos de ellos tienen estatosis hepática, y sabemos que la estatosis hepática en determinado momento causa una cirrosis hepática. Tienen que tener menos del 30 al 20% de estatosis hepática para que ese hígado sea trasplantado. Hemos tenido casos de pacientes o de donantes que siendo muy jóvenes, a sus 23 años, tienen una estatosis de 40%. Entonces realmente tardan entre 1 a 2 años en espera y se pueden descompensar ahí. Y hablando en el tema de donación, hay dos grandes grupos. En México tenemos mucho la cultura, bueno, no sé si la cultura no va a morir a otra persona que está viva y que va a recibir el órgano, es de donador vivo a receptor vivo, que eso se ve mucho en riñón. En hígado pasa lo mismo, o sea, yo puedo donar un cacho de mi hígado, lo hacemos en México, o cuál es el tipo de donador ideal para un trasplante de hígado. Aquí en México sí se utiliza al donante vivo, se puede donar un segmento del hígado. Regularmente es más utilizado en trasplante pediátrico, que el papá o el tío o alguien que tenga consanguinidad, o sea que esté relacionado con el paciente, le done un segmento, pero es más en pacientes pediátricos. En pacientes adultos se valora mucho, la verdad, que un segmento hepático hacia otro paciente adulto, ahí como que tiene que ser ya igual consensado por el Comité Interno de Trasplantes, por el médico tratante, y hablar con el receptor y con el donante en cuestión adulto, pero se utiliza más en trasplante hepático pediátrico. Sí, porque muchos pacientes en la desesperación de ver este periodo tan largo de 1 a 2 años, que en cirrosis a veces no es el tiempo que uno pueda tener un paciente en buenas condiciones, siempre entra la preocupación de la familia, de si alguien de la familia podría donar un segmento de su hígado y de esta manera acelerar el proceso. Y como mencionas, en el mundo en general, pues no es el más frecuente. Hay pocos lugares en el mundo que lo hacen y creo que México todavía no tiene toda esta curva de experiencia tan grande como en otros países. Entonces, hoy por hoy en México tiene que ser de un donador cadavérico. Exacto. A una persona enferma del hígado. ¿Y quién es un donante? O sea, ¿quién es el potencial donante? Porque ese es el problema. O sea, si tú ves nuestras tasas de muerte en México por cirrosis son igual que en 1970. O sea, es como si no hubiéramos hecho nada en casi 50 años. A pesar de que hay tratamientos nuevos, de que está la endoscopía, de que está la terapia intensiva, etcétera, que cada vez hay más avance tecnológico, nos seguimos muriendo por cirrosis casi similar a 1970. En otros países, incluso de Latinoamérica, no. Por ejemplo, Chile o Argentina o Brasil, que tienen unas tasas de trasplante más altas, y parece ser que el trasplante es lo que hace la diferencia para que una persona viva más por cirrosis. Pero tú, ¿por qué crees que la gente no dona, o a lo mejor no saben cuál es un donante? Serían las dos preguntas. Primero, ¿tú por qué crees que la gente no quiere donar? ¿Y cuáles son los candidatos a donar un hígado? En mi experiencia como coordinadora de donación y a nivel nacional, hemos detectado que los mexicanos son unas personas que tienen corazón enorme. Sin embargo, lo que les falta es sí. Lo que les falta es información acerca de la donación. Al no estar informados y al haber muchos mitos y realidades como la que veíamos anteriormente, los pacientes, al estar colapsados cuando su familiar les dicen que ha fallecido y llega alguien como nosotros a pedirle órganos y tejidos de ese paciente, se sienten invadidos y realmente no lo toman a bien. La primera respuesta es negación. O sea, si tú vas a pedir o a solicitar una donación, la respuesta es negativa. ¿Qué tan frecuente es que el paciente, o sea, esto es como nosotros siendo los que buscamos el órgano, o sea, es decir, un equipo de trasplantes buscando órganos, por llamarlo así, pero qué tan frecuente es
que el paciente por sí mismo, motu propio, o sea, evidentemente pues uno no sabe cuándo va a tener un accidente que lo va a llevar a la muerte o cercano a la muerte, ¿qué tan frecuente es que el paciente haya decidido antes donar? Es muy infrecuente, sin embargo estamos con una campaña exhaustiva de decirle a todos aquellos que quieran donar después de la muerte que platiquen con la familia. Es importante porque ahorita ante leyes mexicanas la familia decide por nosotros. No, el hecho de que ya nos hayamos registrado como donantes después de la muerte o que hayamos manifestado la donación, si no hablamos con nuestra familia, ellos al final son los que firman si hay donación o no. Entonces, para entender ahí un poquito, yo, ojalá no me pase pronto, me pasa un accidente, o sea, yo Eso quiero es donar. lo que pasa con todos. Cuando hablan con, sí, es que es un punto muy importante que hay que tocar, ¿no? Cuando hablamos el mexicano es muy chistoso, ¿no? O sea, hablar de la muerte, nos reímos de la muerte, sin embargo, al hablar de la muerte con familiares, lo primero que decimos, no hables de eso porque te puede pasar Claro, o sí, me va a si pasar. lo invocara. Exactamente, eso es lo primero difícil, ¿no? Hablar de la muerte con la familia. Pero suponiendo que yo tengo mi tarjeta, yo quiero ser donante, yo he dicho en todas mis redes sociales que yo quiero donar todos mis órganos, pero si llega mi familia y mi familia dice que no, podría entonces no donar nada. No es, o sea, no hay una manera. No hay manera de o sea, donar. Que yo traiga un abogado y que el abogado diga, el Norberto había dicho que él quería donar todo su ser, no. Incluso que traigan un documento ante el notario público que yo expresé mi motivo de donación, tengo en mi tarjeta de donación, tengo en mi licencia de ser donante. No. Si la familia, yo voy, o los coordinadores hacemos la petición y la familia dice que no, no se toma absolutamente nada. Ok, que eso es un problema porque obviamente, y lo entiendes entre comillas, es que sí, obviamente usualmente el donante es una muerte no esperada, ¿no? O sea, es un accidente, la mayor parte de las veces. Un accidente no quiere ser un accidente automovilístico, puede ser un accidente cerebral, una hemorragia, cualquier otra cosa. Y pues nadie espera que eso ocurra y entonces les cae de repente la inminente muerte de su familiar y creo que lo que menos piensan es en eso, particularmente si, como dices, no lo habían platicado previamente y no se consensó. Ahora, y si es la familia y hay discusión entre la familia, o sea, llega mi mamá y dice que sí, dice mi papá que no, y dice mi hermana que no sabe, ahí cómo le hacemos para definirlo. De igual manera nos retiramos porque la donación no es eso, no es pelea, no queremos que la familia se pelee. Realmente nos retiramos, igual podemos pedir un tiempo para que lo sigan pensando, se vuelve a entrevistar en 1 hora, si ellos siguen con conflicto, se retira y ese paciente ya no se toma para donación. Han llegado familia a decirnos en 1 mes después, 2 meses después, que se arrepienten de no haber donado, sin embargo, pues ya pasó el tiempo. Entonces el primer consejo es que las personas que estén interesadas en donar, lo hablen con su familia antes, o sea, en este momento, no, porque no lo van a poder hablar en otras circunstancias, sí, obviamente, ¿no? La otra cosa importante es, no todas las personas que están en un riesgo inminente de muerte son potenciales donadores, ¿cierto? ¿Quiénes serían esos potenciales donadores? Tenemos 2 tipos de donadores. El tipo con muerte encefálica. Este paciente tiene que tener algún tipo de daño neurológico severo que sea irreversible. Hay que diferenciarlo con el coma, porque el coma, el cerebro está vivo. En la muerte encefálica yo siempre se los explico que es un árbol con sus hojas. Al momento de que ya no se riega ese árbol o ya no hay flujo sanguíneo, se empieza a morir las hojas y el tronco, que es el tronco encefálico, al morir ese se dictamina muerte encefálica. Esa muerte encefálica nos permite mantener todavía en funcionamiento la circulación de los órganos vitales que se pueden donar, como son corazón, pulmones, hígado, intestino, riñones y tejidos. Es que es diferente, son órganos y los tejidos son córnea, piel y hueso. Esa donación en conjunto de órganos y tejidos se le llama donación multiorgánica. Esos pacientes son los que pueden salvar más de 40 vidas en una sola donación. O sea, una persona que decide donar órganos y tejidos podría impactar en 40 potenciales receptores. Sí, sobre todo con los tejidos, porque igual pueden donar tendones, hueso, piel, para todas esas personas y córneas que van para 2 receptores. Entonces realmente impactan mucho esas donaciones multiorgánicas. Pero sí, se les hace un estudio específico a los donantes que no tengan ninguna infección viral, como hepatitis B, hepatitis C, virus de
inmunodeficiencia humana, alguna enfermedad que le puedan pasar a nuestros receptores, que es otro gran escalón que tenemos que pasar, no solo ya identificar, no solo dictaminar la muerte encefálica, porque el proceso es muy transparente, no solamente lo hace el médico tratante, aquí en Médica Sur viene otro neurólogo quien dictamina la muerte encefálica y que dice sí o no es la muerte encefálica. Pero no es algo que puedas inventar. No, tiene que estar aparte sustentado con un estudio de imagen, que es un electroencefalograma, un angiotac, ultrasonido transcranial, y tiene que haber específicamente ese estudio para que se dictamine la muerte encefálica. Ahora, regresando un poco al tema del hígado, pues entonces la realidad es compleja. Partimos de que el donador o el potencial donador primero no avisa. Pues hay mucha gente que quiere donar y la verdad es que pues, nunca dice nada, no decimos nada. Una vez que ocurre esto, muchas de las familias deciden, o por el duelo, o por toda la situación traumática que están atravesando, deciden no aceptar una donación. Y a pesar de que pasáramos esos filtros, un buen porcentaje de ellos no va a poder donar el hígado, ¿no? O sea, el 30% mínimo va a tener grasa en el hígado, y si son diabéticos, descompensados de larga evolución, o si tienen otras enfermedades o comorbilidades, tampoco, ¿no? Entonces, creo que eso explica por qué el trasplante de hígado es tan tardado en México en general, ¿no? Entonces, pues aquí la única manera es que tanto las personas que desean donar como los enfermos del hígado, pues hagan proselitismo, ¿no? O sea, es decir, informar, porque lo que dices creo que es lo más importante, o sea, no conocemos nada en relación con el trasplante, tenemos falsas creencias en relación con el tema, muchas de ellas son mitos que sabemos que no tienen nada que ver con la realidad, o gente que dice que vas a donar un órgano y seguramente se lo van a llevar fuera de México y cosas así, que es impráctico desde esa perspectiva. Entonces pues sí tenemos una situación complicada en el trasplante. Ahora, muchos pacientes que están esperando un trasplante de hígado siempre preguntan si eso los va a curar. ¿Tú qué opinas en este sentido? ¿El trasplante en realidad es la curación de la cirrosis o qué es lo que pasa ahí? Yo sí opino que es un tratamiento para curación, sin embargo deben de llevar una vida de cuidados, o sea, mucha gente después del trasplante piensa que es una segunda, pues no sé, oportunidad de vida, sí lo es, sin embargo tienen que tener cuidados de que sí están curados, pero tienen que llevar ciertos cuidados a ese hígado que fue tan difícil de conseguir, porque atrás de un hígado hay un trabajo exhaustivo de mucha gente, de todo el hospital, del médico tratante, de los coordinadores, del médico tratante desde que lo detectó, los donantes, la familia del donante. Entonces, decenas de personas atrás del hígado, entonces no, como que no dimensionan el regalo que se le está dando. Entonces realmente sí es una curación, pero tienen que tener cuidados específicos. Yo a veces no se los vendo tan bien, yo creo que por eso no soy bueno. Yo les digo que pasamos de una enfermedad a otra, pero el ejemplo que les pongo es que pasamos de una neumonía grave de terapia intensiva a una gripe, ¿no? O sea, en una situación en donde su vida corre riesgo, como es una cirrosis descompensada, a una gripa que va a poder andar por la vida, hacer su vida prácticamente normal, prácticamente va a regresar a sus actividades laborales, sociales, culturales, etcétera, con muchos cuidados, sí. ¿No? O sea, porque muchas veces la gente piensa que el trasplante acaba cuando le ponen el órgano. Y no es así. Una vez que te ponen el órgano, viene todo un seguimiento por toda su vida, por parte del hepatólogo, por parte del personal de trasplantes, pues para seguir procurando y cuidando este órgano, ¿cierto? Entonces, sí tienen que pensar que no es nada más como quitarles el apéndice y ya, o sea, la verdad es que es una cirugía bastante amplia, con muchos cuidados postquirúrgicos. ¿Y qué tipo de soporte necesitan los pacientes que están en lista de espera de un trasplante? El soporte me refiero social, familiar, de salud, económico, porque es una realidad. Al final del día alguien tiene que apoyar al paciente porque tiene ciertos cuidados y ciertos costos, ¿cierto? Es verdad. De hecho, necesitan un soporte o un enlace muy fuerte de la familia. La familia es el principal soporte del paciente trasplantado. De hecho, antes, durante y después del trasplante tienen que llevar un seguimiento psicológico porque es un proceso muy fuerte tanto para él como para la familia. También es un sustento económico, puesto que muchos pacientes
al ser trasplantados o durante el trasplante, tienen muchas hospitalizaciones por descompensación de la misma cirrosis antes del trasplante, y posterior al trasplante tienen que llevar un tratamiento de inmunosupresores que regularmente son muy caros. Muchos de los pacientes tienen seguro o tienen muchas cosas que les puede ayudar, pero sí tienen que tener un sustento económico que ayude a continuar con pues su mantenimiento del trasplante durante o después, ¿no? O sea, no nada más se trata de quitar el órgano y después de ahí ya no voy a tomar una sola medicina. De hecho, como les decía, vamos a cambiar a otras medicinas que son inmunosupresores. Los inmunosupresores. Que hay distintos costos y distintas combinaciones y todo, que eso lo ve el hepatólogo de trasplante, pero necesitan asumir esto. ¿Qué pasa si no reciben esos fármacos? Al no recibir estos inmunosupresores, lo que puede pasar es un rechazo inmediato del órgano. El cuerpo es sumamente inteligente y se da cuenta, aunque se busque el órgano más compatible con el receptor, de inmediatamente el cuerpo detecta que ese órgano no es de él y lo empieza a atacar, lo empieza a matar. Entonces los inmunosupresores son para eso, para evitar el rechazo del órgano que acaba de ser trasplantado. Es muy importante que estos medicamentos sean tomados desde el inicio del trasplante hasta que el paciente fallezca. Si ellos lo dejan, es uno de los factores que puede llegar a ser rechazo del órgano. Y compromete la vida del paciente, obviamente, ¿no? Porque no, y volvemos a lo mismo, ¿no? Tendría que tener otro trasplante. Inmediato. Inmediato, exactamente. Es más relativamente complejo, sí. ¿No? Muchas veces, bueno, vemos toda la serie de problemas que hay alrededor del trasplante, pero incluso cuando se lo propones al paciente, el paciente tiene mucho miedo del trasplante, o sea, como que es tampoco es bien infundado, finalmente es quitar un órgano y poner otro órgano y todo lo que acabamos de hablar alrededor. Pero tú que tienes más experiencia y que lo ves más de cerca, ¿qué le puedes decir a un paciente que tiene temor a ser enlistado y evaluado y que ojalá llegara a ser un candidato, un trasplantado, un paciente trasplantado? ¿Es válido tener ese miedo al trasplante hepático? ¿No es válido? O sea, ¿cuáles son las experiencias en México globalmente del trasplante hepático? ¿Nos va bien, nos va mal, nos va más o menos? No sé. Sí, es normal que todo paciente receptor a trasplante hepático se sienta con temor. No tanto al trasplante, sino a la cirugía. La cirugía es un procedimiento pesado para el paciente, es sometido a mucho estrés, dolor también. Sin embargo, les pido a todos esos pacientes que necesiten un trasplante hepático que se animen, que tengan todo el apoyo de la persona o de sus familias que estén al lado de ellos. Hemos tenido muy buena respuesta a nivel nacional en trasplante hepático, muy buena supervivencia. Hay muchísimos pacientes que han vivido con un hígado desde que fueron trasplantados hasta incluso han sido donantes al morir ellos, al ser Tenemos muy buena experiencia en México. Lo único que nos faltaría es que ellos tengan confianza en los médicos que se están poniendo en mano su salud y que vean al trasplante hepático como un tratamiento definitivo y no como un mito, porque le tienen muchísimo miedo llegar al trasplante. Sin embargo, es el tratamiento indicado para pacientes que necesitan un hígado. La verdad es que no le deben de temer nada. Y por eso hay que ponerlos en tiempo, porque si nos vamos a tardar un año o un poco más, necesitamos poner en lista el trasplante, la persona, el paciente que va a trasplante de manera temprana, porque usualmente, y eso es muy característico de nosotros como mexicanos, es que todo lo vamos a hacer a la mera hora. O sea, el paciente cuando está súper descompensado, que cada día nos acercamos más a pocas opciones terapéuticas, pues en ese momento surge el interés ahora sí por un trasplante, cuando esto hay que platicarlo un año antes, cuando además es complicado porque el paciente va bien, bueno, bien entre comillas, o sea, tiene cirrosis pero lo tienes bien controlado con sus fármacos, el paciente va bien, es más, puede tener una vida razonablemente normal, y en ese momento hablarle del trasplante, si bien es el mejor momento desde el punto de vista médico, para el paciente suele despertar muchos miedos, muchas angustias y a veces hasta rechazo hacia el médico, porque pareciera ser que no lo estamos obligando a llegar al trasplante, pero más bien lo que estamos viendo es que lo queremos programar correctamente, ¿no? Ahora, hay, no sé, enfermedades que les va mejor que a otras en tema de trasplante, o todas las enfermedades, o sea, todas las personas con cirrosis les va más o menos similar, ya sea por alcohol, ya sabemos que puede ser por alcohol, por hígado graso, por hepatitis C, por hepatitis B, por cáncer de hígado, ¿les va igual a todos o a algunos les va mejor que a otros? A todos les va bien,
Sin embargo, lo que les ocasionó la cirrosis deben de dejarlo de hacer. Porque si lo tuvieron por una esteatosis, por hígado graso, y siguen consumiendo altas cargas de grasa o cosas que los llevaron a hígado graso, los van a volver a tener. En pacientes alcohólicos que tuvieron cirrosis hepática por alcohol, si siguen tomando después del trasplante, pues obviamente no les va a ir mejor que a otros pacientes. Pero por eso el protocolo que le comentaba anteriormente, sí se les pide a los pacientes, se identifica que el paciente lleve un tratamiento apegado y que si no lo hace, lo tiene que estar junto con la familia y el psicólogo para que después del trasplante no vuelva a suceder eso. Muy bien, muchas gracias. Vamos a dar paso a algunas preguntas que tenemos. Algunas han sido ya han sido comentadas, pero igual valdría la pena porque creo que son muy importantes todas ellas. ¿Cuáles son los requisitos para ser donante? Los requisitos para ser donante son 3. El primero es informarse de la donación y por favor busquen en los hospitales que estén a los coordinadores de donación o coordinadores de trasplante. Ellos son los que saben más de este tema, que les pueden quitar mitos, realidades, les pueden preguntar todo y los van a orientar de mejor manera. Primero informarnos. Exactamente, ya que estemos informados y queremos ser donantes, hay que platicar con la familia de este deseo de ser donadores. Hay que decirles, mamá, papá, esposo, hijo, al morir yo quiero donar. Y decirles qué queremos donar, porque también es algo para hacer el proceso transparente. Se les dice qué quieren donar de su familiar y se tiene que anotar en una hojita, que eso va a ser revisado posteriormente por lo de los procesos que ven transparente, que se donen o que en la cirugía de extracción se donen los órganos que dicen en esa hoja. Eso Entonces, para hacer... Es informarme, yo voy a informar a mi familia. A la familia y que respete nuestro deseo después de morir. ¿Y de qué órganos queremos donar? Y qué órganos y tejidos queremos donar. Y por último, registrarse. Tienen que buscar el área de trasplantes o coordinación de trasplantes para registrarse. Aquí en Médica Sur nos encontramos en el área en Torre de Hospital, sótano 1, en la coordinación de trasplantes, para que los podamos registrar. Y recordar que es importante que eso es algo simbólico. No nos va a servir en determinado momento más que la decisión de la familia. ¿Cuáles son los órganos que se pueden donar estando vivo? Los únicos órganos que se pueden donar estando vivo son un riñón, un segmento de hígado y médula ósea, que esos son células progenitoras hematopoyéticas, pero es lo único que podemos donar vivo. Perfecto. ¿Qué comorbilidades descartarían, aquí está más complicado, tanto relativa como definitivamente una donación de hígado? Finalmente aquí pues, no hay relativo o sea, definitivamente se puede donar o no se puede donar, pero ¿qué cosas harían que una persona que quería donar un hígado ahora no pueda donar? Lo que sería en general, o lo más frecuente, que pueden ser miles, pero ¿cuáles son las más frecuentes? Pues que ya no funcione. Por ejemplo, los pacientes diabéticos se pueden inscribir porque pueden ser donantes, sin embargo, mientras haya función del hígado o de los riñones, ¿no? Mientras el órgano o tejido funcione, puede ser donado. Realmente yo sí les pido que se inscriban todos. Ya cuando son detectados como donantes o ya se hace la petición, un grupo de médicos vamos descartando que sí pueden donar, que no pueden donar, porque sí es muy relativo eso. O sea, igual hay donantes con virus de hepatitis C, que ya sabemos que hay tratamiento para virus de hepatitis C. Esos órganos se pueden donar para personas que tienen virus de hepatitis C. Entonces sí es muy relativo eso. Realmente eso ya se decide al final del camino, pero sí les pido hipertensos, con diabetes, con rinitis, porque a veces, no, mi rinitis no voy a... No. O tengo un tatuaje o me que se inscriban. O sea, exacto, creo que lo primero es, valdría la pena que todo el mundo se inscriba sí. Y se irá definiendo. Si eso se ya lo no define el equipo, el momento, exactamente. ¿no? Porque incluso hay pacientes que tú los ves perfectamente sanos, o sea, jóvenes, muy sanos, que de repente cuando ya analizas el hígado, o tenía cirrosis, o un grado de fibrosis avanzado, porque a lo mejor tenía una hepatitis autoinmune desde chiquito y no se habían dado cuenta, o tiene más de 60% de grasa en el hígado y ese hígado ya no se podría donar, pero realmente me parece incorrecto que nosotros encontremos trabas antes de todo. Mejor es inscribirse y si en algún momento, ojalá nunca le ocurra a nadie, pero a todos nos va a ocurrir tarde que temprano, pues al menos tener todo listo. ¿De qué depende que un paciente acepte o rechace un órgano en general?
Depende mucho de que después del trasplante, si lleve todas las indicaciones de su médico tratante o de su hepatólogo o de su nefrólogo. En este caso sí tendría que ser de todo el equipo de trasplantes, que lleve sus medicamentos al día, como los dice sus médicos de trasplante, que lleve una alimentación adecuada. Regularmente se mandan a nutrición, que alguien que sepa de trasplantes, que lleven un seguimiento psicológico, porque es importante que lleven este seguimiento psicológico y el apoyo de la familia. Si el paciente hace al pie de la letra lo que se le dice, de eso depende el éxito del trasplante. Perfecto. Hacer una pregunta que es así muy difícil de contestar, que es ¿cuánto cuesta un trasplante? Primero, el órgano no cuesta, o sea, no le puedes pagar a alguien para que done un órgano, porque así no se asignan los órganos en México. No, o sea, la palabra donación es dar sin recibir nada a cambio. Claro. La gente piensa que al momento que nos donan esos órganos se les va a cobrar lo que costó el órgano. Jamás el órgano se vende. El órgano es donado totalmente por la familia. Lo que se les cobra es la cirugía, los insumos, la instancia del paciente en quirófano, pero jamás el órgano que va a ser trasplantado. Y en tema de costos, pues también es relativo, porque hay pacientes que el trasplante sale a pedir de boca, es decir, pasan poco tiempo en terapia intensiva, no tienen complicaciones, su estancia hospitalaria es cortísima, y pacientes, porque no todo les va igual, que no les va tan bien, o sea, les va muy bien en el sentido en que reciben el órgano, les va muy bien, funciona perfecto, pero pasan más tiempo en el hospital, a lo mejor tienen alguna complicación postoperatoria, más tiempo en terapia intensiva, un reinternamiento temprano. Entonces, pues, determinar costos en base a eso es imposible. Es evidente que si tienen seguridad social, ¿no? O sea, IMSS, ISSSTE, PEMES, porque el sistema de seguridad social que quieran público, pues obviamente al paciente directo no le cuesta todo el sistema de salud, porque no es que los insumos se generan mágicamente, o sea, alguien los pagan los impuestos, o lo paga el paciente a través de una aseguradora, o lo paga a través de su bolsillo, ¿no? Pero evidentemente los costos son relativos. ¿Son costos altos? Sí son costos altos. Imagínense, o sea, no estamos hablando de una cirugía estética, no estamos hablando de una cirugía común y corriente, de una apendicectomía, una colecistectomía, estamos hablando de una evaluación compleja, una cirugía compleja, un seguimiento complejo. Evidentemente hablamos de costos muy altos, ¿no? Preguntaban cuánto tiempo se está en lista de espera para hígado, decíamos que es entre 1 a 2 años, dependiendo del hospital, ¿cierto? Luego, aquí esto es una pregunta que también a mí me hacen con frecuencia en la consulta, y es si los pacientes de la tercera edad se pueden trasplantar y hasta qué edad se pueden trasplantar. Vamos a ver si quieres primero de hígado, porque en riñón y en otros órganos y tejidos es diferente, pero en hígado, ¿hasta cuánto podemos decir? Hasta los 70 años. O sea, después de los 70 ya no se recomendaría un trasplante. Hemos tenido hasta los 80 años, pero sí tiene que estar compensado, censado por el Comité Interno de Trasplantes, pero sí realmente se puede trasplantar hasta los 70 años. Ok, bien. A mí me habían hecho un par de preguntas antes, y una era sobre el trasplante de intestino, pero lo hacía una paciente que tenía síndrome de intestino irritable. Ahí les puedo decir que el trasplante de intestino no está indicado para intestino irritable. Desafortunadamente el intestino irritable es una enfermedad crónica que afecta calidad de vida, no afecta a otras cosas, pero no definitivamente el trasplante no entra ahí. Y entra en pacientes que tienen síndrome de intestino corto, por ejemplo, o sea, que pierden una buena parte de su intestino y esto les impide nutrirse de manera correcta, pero en México prácticamente no se hace. Otra de las preguntas que hacían es si en enfermedades inmunológicas se puede realizar trasplante. Como platicamos hace unos minutos, cualquier causa de cirrosis es candidata a recibir un órgano, ¿no? Si es un hecho que si es hepatitis C ya se puede curar y tiene mejor pronóstico. Si es alcoholismo, muchos de ellos dejan de beber y tienen un buen pronóstico. Pero, por ejemplo, los que tienen enfermedades inmunológicas, puede recurrir la enfermedad inmunológica en el hígado, o los que tienen cirrosis por hígado graso, los factores de riesgo para el hígado graso pueden recurrir en el paciente trasplantado. Hay preguntas que ya habíamos hecho. ¿Quién es candidato a trasplante? Ya dijimos, un cirrótico que no se encuentra ni en etapas muy tempranas, o sea, porque tampoco se trata de trasplantar a todos al primer día que se diagnostica la cirrosis, pero tampoco en la etapa más tardía, en donde ya todos los órganos están afectados, ya no solo es el hígado, probablemente esté el riñón, probablemente esté el corazón, probablemente esté otros órganos, además el mismo sistema inmune, ya es imposible llevarlos a un procedimiento de estas características. También preguntan si un paciente trasplantado debe medicarse toda la vida. En el caso de hígado, sí. En el caso de hígado no hay ninguna diferencia.
Luego preguntan, si un paciente rechaza un órgano o lo deja de cuidar, ¿vuelve a ingresar a la lista de espera? Sí, es una buena pregunta. Bueno, si lo deja de cuidar, bueno, no sé si eso pasa en México con frecuencia, sí, pero pasa. sí es más frecuente que a lo mejor ya estaba en lista, decide en el momento en que le toca una asignación no trasplantarse, por el motivo que él decida, lo sacan de la lista, vuelve a entrar, o qué es lo que ocurre ahí. No, si él decide no trasplantarse en ese momento, el paciente se salta y se continúa al paciente más grave después de él. Y si ha pasado pacientes que se han trasplantado, no se cuidan, rechazan o pierden el órgano trasplantado y sí, se vuelven a enlistar, pero ya con un poco más de precaución y se vuelve a hablar. Sobre todo utilizamos mucho la valoración psiquiátrica para que no nos pase esto. La valoración psiquiátrica es nuestro paso a seguir con un paciente, de saber que va a llevar bien todo lo recomendado, porque sí, muchos no se cuidan, pero sin embargo, aunque haya algo de que no se va a cuidar, no puedes quitarle ese derecho. Claro. Entonces, sí hay pacientes que vuelven a ingresar para un segundo trasplante, sin embargo, se les dice que es mucho más complicado, mucho más riesgoso, porque el cuerpo ya se acostumbró a vivir ese proceso pesado, y el volver a retirar ahora el órgano trasplantado y volver a colocar el órgano donado, sí los ponen mucho más riesgo y ellos ya deciden si ingresan o no. No sé si tengas esta respuesta, no la tengo muy bien en mente, pero si fuese, siempre que queremos nosotros, por ejemplo, los médicos, queremos entrar a una especialidad, hay varios competidores por una plaza. Y así pasa en las prepas, en la universidad, en todos lados. Si tú pudieras poner ese número en hígado, ¿cómo está ese número? O sea, ¿cuántos trasplantamos y cuántos hay en lista de espera a nivel nacional? O sea, ¿cómo crees que esté esa relación? De hecho, una cuarta parte de la lista de espera se trasplanta. Hay muchísima. O sea, que de entrada podríamos decir que 1 de cada 4 que está en lista de espera se va a trasplantar. O sea, que está difícil la competencia. Sí. ¿No? Ahora, el problema es que no tenemos los órganos suficientes. O sea, esto se mejoraría si tenemos más plazas, por llamarlo de alguna manera, es decir, más órganos potencialmente susceptibles de ser trasplantados, y entonces podríamos pasar a mejores números, ¿no? Que eso es, o sea, creo que aquí lo importante es que todas las personas que hoy no tienen un problema del hígado y que son, en teoría, sanas, porque todos tenemos algunas enfermedades, pues piensen que al final del día pueden hacer una gran diferencia, y no solo hablo de hígado, porque lo mismo pasa con riñón, lo mismo pasa con todos los órganos y tejidos que se podrían donar, ¿no? Entonces, creo que lo más importante es concientizar a las personas que no están enfermas o que pueden ser potencialmente donantes a que lo hagan. Existe otro mito. Si yo digo que quiero donar, me van a matar para que ya entonces tengan todos mis órganos. Pues es evidente que no. No, es un mito que tienen todas las personas. De hecho, cuando tienen algún accidente, sobre todo con una lesión por un traumatismo craneoencefálico, sobre todo los que andan en moto, en coche, les dicen que no lleven su tarjeta o que no pongan en su licencia que quieren ser donante, porque al llegar al servicio y nosotros al ver eso, no se va a hacer nada por su vida. Al contrario, realmente se hace todo por su vida, se hace todo porque ese cerebro vuelva a reaccionar. Sin embargo, hay cerebros que no aguantan ese traumatismo o esa lesión y evolucionan a muerte encefálica, que es como lo que les había comentado, que son donantes que nosotros son los que más identificamos, pero no, se hace todo lo posible, traigan lo que traigan, es para todos, no solamente para los donantes, para todos los pacientes se hace lo imposible por salvar su vida y que tengan el menor riesgo de lesión, ¿no? Porque muchos pacientes despiertan con lesiones vivos, pero con una lesión muy grave en el cerebro. De hecho, o sea, lo que dices es muy cierto desde el punto de vista pragmático, es decir, cualquier persona que llegue con una lesión que compromete su vida va a ser tratada independientemente de traiga o no traiga una tarjeta. Ahora, si tú me preguntas, oye, esta persona trae tatuado aquí, no creo que alguien traiga tatuado en el pecho, pero alguien trae su tarjeta y dice que quiere ser donante, en lo que vas a hacer todo lo posible porque sabes que ese paciente tiene hasta 40 vidas detrás de él esperando una solución, ¿no? Entonces, eso como médico al final del día sí te va a hacer a mantenerlo lo más posible. Y la otra es esa, que si tú sabes que si ese paciente tenía el interés de donar
y estás esperando que llegue la familia, y obviamente la familia requiere tiempo para tomar una decisión, aunque lo hayan platicado es complicado, vas a hacer todo lo posible por cuidarlo. O sea, un poco el comentario va dirigido a que justo haríamos lo contrario. O sea, más que querer empeorar todo para que ella se muriera y donara, justo vamos a hacer todo lo posible porque es un paciente, si bien todos los pacientes tienen el mismo derecho a vivir, pero es un paciente que además de vivir, o sea, si le va bien, vamos a tener un paciente que en caso de que tenga muerte cerebral, pues va a traer 40 cambios en 40 vidas, que obviamente es extremadamente valioso. Entonces justo el mito de no me van a hacer nada para que dones, peor, ¿no? O sea, justo vamos a hacer todo lo contrario porque algo que vale la pena mencionar es que el paciente, a pesar de que tenga muerte cerebral, todo lo demás tiene que estar impecable. Sí. O sea, todos los demás órganos tienen que estar funcionando a la perfección porque son los órganos o tejidos que se van a estar donando. Pues bien, no sé si hay alguna otra pregunta. Creo que más o menos lo habías mencionado, pero vale la pena remarcarlo. ¿Cuántas horas pueden pasar para trasplantar el hígado después de muerte encefálica del donador? De la muerte encefálica es un tiempo relativo porque lo estamos manteniendo con ventilación y con medicamentos que van a hacer que late el corazón. Hay que recordar que el cerebro es como nuestro CPU, y al momento de apagarse se van a empezar apagando los órganos. Entonces lo que tenemos que evitar es que haya parada cardíaca, porque es otra cosa que no mencioné, que es otro tipo de donante en parada cardíaca o en infarto, que si llega el infarto ya no se podrían donar órganos porque se apaga este riego sanguíneo de los órganos y eso nos limitaría. México todavía no estamos preparados para donación en parada cardíaca como en España, entonces realmente tenemos que hacer un esfuerzo crucial porque no les puedo decir en qué momento pasaría esto. Sin embargo, al hacer la procuración, el hígado afuera del donante puede durar en soluciones específicas con hielo de 6 a 8 horas. Obviamente, esa donación, en cuanto se está haciendo la procuración del hígado, el paciente que va a ser trasplantado ya debe de estar identificado, estudiado y en quirófano, quitándole el órgano que ya no funciona, o sea, en este caso el hígado, para que al momento que salga el hígado del donante ya sea trasplantado al hígado receptor. Eso es la manera. Cuando viene el hígado de otra institución, tiene que permanecer de 1 a 2 horas. Realmente nos transportamos vía aérea, por helicóptero, que es lo más rápido, para mantenerlo lo menos con isquemia, o sea, que esté afuera de riego sanguíneo, y sí, eso nos va a condicionar que haya menos posibilidades de rechazo. Fíjate que, antes de despedirnos, una situación que ocurre con frecuencia, que preguntan los pacientes con frecuencia es, ¿yo me puedo inscribir en muchos hospitales y a ver cuál pega? O sea, es como si puedo aplicar a la UNAM, a la UAM, al POLI, a todas para ver en cuál me quedo, o tengo que estar en una sola y por qué. Tienen que estar solo en una lista de espera. Si vienen en un solo hospital, o sea, público o privado, no importa. Público o privado. Si van y se inscriben a Médica Sur, solamente son de Médica Sur. Si están para el trasplante. No pueden estar en dos porque eso sería deshonesto para otras personas que están en lista de espera. Es como si estuviéramos apartando, como los mexicanos, apartamos aquí sitio mientras acá no se puede hacer acá. Es deshonesto y creo que no sería ético ni para el paciente que está esperando órgano ni para nadie. Entonces solo tienen que estar en una lista de espera. Incluso se detecta cuando están en otras y se tienen que dar de baja, o ellos deciden dónde me quedo porque no pueden estar en dos. Y sí se detecta cuando están en dos y se tienen que dar de baja, porque sí hay pacientes que lo han querido realizar, pero se detecta. Y esto es porque entran al CENATRA, ¿no? Están globalmente en el Centro Nacional de Transplantes y los detectan en dos listas, o incluso cuando vienen a presentarse aquí, a otro hospital, desde la jefatura y coordinación se detecta que están en otra y entonces no se pueden enlistar y se les pide que ellos decidan dónde quieren estar, pero es necesario estar solamente en una lista de espera. Y aquí, pues lo importante es que al final del día en México se tiene una experiencia, si bien no basta como en otros países, pero sí suficiente como para estar seguros de que en la institución que tiene toda esta infraestructura para realizar trasplantes seguramente va a tener un buen desenlace, ¿no? Entonces, o sea, a lo que voy es que tenemos un órgano que es súper difícil de alcanzar o de obtener, súper difícil de asignar, y entonces todavía nosotros jugar con estos temas poco éticos, pues es incorrecto. Yo creo que lo más justo cuando está, no la vida de uno, sino de hasta 40 personas de fondo, pues es actuar de la manera más transparente posible, ¿no?
Pues bien, no sé si quieras comentar algo más. Solo quiero recalcar 3 puntos muy importantes. Les pido a todos los médicos que detecten e identifiquen a los pacientes que necesiten trasplante y que los manden a tiempo, sobre todo con el especialista, con el hepatólogo de trasplante, para que ellos dictaminen si se necesita el trasplante temprano. Eso es importante, que los identifiquen y que los manden, que tengan una valoración por el hepatólogo de trasplante. 2, quiero seguir haciendo una extensa invitación, que se informen, que se anoten, que por favor tengan ese deseo de donar. Hay muchísimas personas allá afuera en espera de un órgano, sobre todo de hígado. O sea, hígado es un órgano tan difícil de identificar. No me gusta decir conseguir, porque si no nos dicen que estamos como muy atentos, y realmente no, es un órgano muy difícil de detectar, y ya cuando detectamos al donante es un órgano que esté en las condiciones adecuadas para trasplantar. Entonces sí les pido que se informen, que lo platiquen y que se inscriban. Entonces es lo único que tengo que agregar. Perfecto. Pues muy bien, prácticamente vamos a terminar. Les recuerdo que si esto les parece útil, les parece adecuado o creen que les puede ayudar a alguien, por favor compártanlo. La verdad es que es muy importante, como les digo usualmente, compartir no engorda, así que sería bueno que lo hagamos si les parece útil. Cualquier cosa estamos a sus órdenes. En la página de Médica Sur pueden encontrar toda la información sobre trasplantes, y no solo de hígado, sino de otros órganos y tejidos. Y pues muy bien, nos vemos hasta dentro de un mes.